Mi familia valora más a los hijos varones que a las hijas. Como hija menor de 18 años que vive con mi tía desde pequeña, soy especialmente redundante. Después del examen de ingreso al bachillerato, mi madre nos pidió a mi hermana y a mí que lo echáramos a suertes. Quien sacara una hoja en blanco tendría que dejar la escuela y ponerse a trabajar. Mi madre tenía debilidad por mi hermana y me hizo trampa para que yo sacara la hoja en blanco. Inesperadamente, unos años después, mi hermana se quedó sin trabajo justo después de graduarse de la universidad. Y terminó siendo una mujer ordenada y cayendo en la depravación. Sin embargo, me casé con un nuevo rico y disfruté de un momento de gloria. Mi hermana me guardó rencor por darle tan poco dinero y se alió con unos vándalos para matarme. Cuando volví a abrir los ojos, ambos estábamos de nuevo en el día del sorteo. Esta vez, mi hermana dejó voluntariamente la escuela y quería casarse con el nuevo rico. Me burlé para mis adentros. Después de todo, una flor parásita no es tan buena como un gran álamo blanco. Uno solo puede confiar en sí mismo. Como mi hermana no valora la oportunidad del examen de admisión a la universidad que puede cambiar su vida, seré educado. 1. Jocelyn, dibujaste la hoja en blanco. ¿Verdad? Bueno, parece que tu hermana tendrá que continuar sus estudios. Podrás ir a trabajar con los aldeanos en unos días y apoyar la educación de tu hermana y tu hermano. Igual que en mi vida anterior. Mi madre, Amelia, nos pidió a mi hermana y a mí que echáramos suertes. Y quien sacara la hoja en blanco tendría que dejar la escuela y ponerse a trabajar. Cuando vio el papel en blanco en mi mano, puso cara de angustia y pareció consolarme con compasión. En esta nueva vida, por fin vi la sonrisa oculta en los ojos de mi madre y su rostro hipócrita. Mamá. ¿Aún no hemos visto el papel en la mano de mi hermana? No le di a Amelia la oportunidad de negarse. Le arrebaté el papel a mi hermana, Eleanor. Como lo esperaba. Ambas hojas estaban en blanco. Mamá. Ya has decidido nuestro destino, ¿verdad? ¿Para qué fingir? Amelia dejó de fingir. Me arrebató el papel de la mano y lo tiró a la basura. Diciendo con impaciencia, habiendo cumplido. Tu rendimiento académico no es tan bueno como el de tu hermana. Y tampoco eres tan inteligente como ella. ¿Por qué tienes que competir con tu hermana? Estaba enojada y me hicieron daño. Mi rendimiento académico no es bueno porque me echaste todas las tareas de la casa encima. Incluso mandaste a mi hermano menor a la escuela para que yo lo cuidara. ¿Cuándo tuve tiempo para estudiar? Nada más nacer. A Amelia no le gustaba que fuera niña y me envió a vivir con mi tía. No fue hasta que cumplí 8 años que finalmente dio a luz a un niño. Estaba ocupada cuidando de la familia y las tierras de cultivo. Recordó que podía compartir las tareas del hogar y me trajo de casa de mi tía. Pero su parcialidad siempre ha sido evidente. Mi hermana y mi hermano eran los tesoros que ella apreciaba desde la infancia. En cuanto a mí, solo era un segundo hijo superfluo. Un sirviente libre. Incluso considerado un extraño que se había entrometido en sus vidas. Para conseguir un poco de amor en esta familia. Siempre he sido sumisa y obediente. Nunca contesto. Ahora. Al ver que me atreví a desobedecerla abiertamente, Amelia se enfureció de inmediato. Levantó la mano y me abofeteó. Jocelyn, no hace falta que hagas un berrinche delante de mí. Te lo diré sin rodeos, el dinero en nuestra familia es para que tu hermano menor se case. No hay manera de que puedas continuar tus estudios. Eleanor. Que había estado observando fríamente. Parecía haber tenido suficiente del espectáculo y por fin habló. Mamá. Mi hermana tiene tantas ganas de estudiar. Le daré esta oportunidad. Ya he decidido que voy a trabajar en Tyler Electronics Factory. La miré sorprendido y vi una mueca de desprecio en sus ojos. Tan fría como el cuchillo de fruta que me había clavado en el pecho ese día. Entonces supe que ella también había renacido. También en mi vida anterior. Amelia estaba convencida de que su querida hija mayor podría entrar en una buena universidad. Sin embargo, no esperaba que Eleanor empezara a juntarse con vándalos en el instituto y apenas lograra entrar en un colegio universitario. Trabajé duro para apoyarla en sus estudios universitarios. Pensaba que al menos podría conseguir comida y ropa. Como resultado,
Se quedó sin trabajo justo después de graduarse y se quedó en casa, apoyándose en nuestros padres. Más tarde me casé con Tyler, la dueña de la fábrica de electrónica. Y me pedía dinero todos los meses. No se conformaba con unos pocos cientos de yuanes al mes. Montaba un escándalo frente a mi casa todos los días. Después incluso intentó seducir a Tyler y finalmente se alió con unos vándalos para matarme. Ahora que ha tomado la iniciativa de trabajar en la fábrica de Tyler, me temo que trabajar es secundario. Su principal objetivo es acercarse al adinerado Tyler. Como insistí en estudiar y ya no podía ayudar a Amelia con las tareas del hogar, al perder mi trabajo, me echó de casa. Preparé mi mochila en silencio y estaba a punto de irme. Mientras Eleanor seguía burlándose de mí. Estudiar es muy difícil. No me importa. Mejor me arreglo bien y busco un hombre rico para casarme cuanto antes. Me burlé en mi interior. Parece que ya ha empezado a fantasear con la feliz vida de casarse con Tyler. Y ojalá mi hermana pudiera disfrutar del amor que ha soñado y que ha anhelado durante toda su vida. 3 Ahora que no tengo dinero, para reunir lo suficiente para la matrícula, tuve que pedirle ayuda a mi tía. Mi tía y mi prima siempre han sido muy amables conmigo. Aunque Amelia me llevó de vuelta a casa, seguían considerándome parte de su familia. Mi tía Faye es una actriz muy conocida en la ópera de Genón de los pueblos de los alrededores. En el pasado, cuando las óperas eran populares, mi tía solía viajar con el equipo de la ópera todo el año. Recibe invitaciones constantes para actuar y disfruta de un momento de gloria. Mi prima, Serena, también heredó por completo el talento excepcional de mi tía para la ópera. Subió al escenario con mi tía cuando solo tenía 15 años. Sin embargo, en los últimos años, con la popularidad de los teléfonos móviles e Internet, la audiencia frente al escenario de la ópera ha disminuido gradualmente. Y mi tía y mi prima se han quedado en casa cada vez más. En cuanto entré, vi a mi prima sentada junto al tocador quitándose el maquillaje de ópera. Al ver el hermoso rostro de mi prima Serena, tuve una idea. Sería una lástima que una cultura tradicional tan excelente decayera así. Quizás también podríamos seguir la tendencia de los vídeos cortos. Hermana, ¿sueles ver vídeos cortos? Yo los veo de vez en cuando. Son bastante interesantes. ¿Por qué lo preguntas? Solo yo sé que los vídeos cortos pronto se pondrán de moda. Los primeros blogueros de baja calidad que entren a la plataforma obtendrán mucho tráfico y les abrirán las puertas al éxito. Creo que la cantidad de público para las funciones de la ópera de Genón, con su lado negativo, ha disminuido porque a los jóvenes de hoy en día les gusta mirar sus teléfonos móviles. ¿Qué tal si creamos una cuenta de vídeos cortos y los publicamos en línea? Por aquí. También podemos promover mejor nuestra cultura de la ópera de Genón. Es una buena idea. Pero la duración de los vídeos cortos suele ser corta. ¿No sería demasiado largo si le pusiéramos una función de ópera completa? Hermana, no te preocupes. Puedo editar vídeos. Cuando llegue el momento puedes enviarme todos los vídeos que hayas grabado. Los editaré y te ayudaré a publicarlos en la cuenta. De hecho, en mi vida anterior, me autolimité en la edición de vídeos e incluso intenté escribir un vídeo corto sobre cocina durante un tiempo. Por desgracia, el rumbo le cumplió a Lie. Más tarde, Tyler me ganaba con frecuencia y Eleanor me invitaba a hacerlo. Así que tuve que dejar esta carrera. Me alegra que las habilidades que tanto me costó aprender en mi vida anterior las pueda usar en esta. ¿Cómo sabes editar vídeos? Además, estás a punto de ir a la preparatoria. ¿Cuándo tendrás tiempo para esto? Mi primo lo silenció, y con razón. Lo acabo de descubrir mirando mi teléfono en mi tiempo libre. Nunca retrasaré mis estudios. Solo dedicaré un poco de tiempo los fines de semana. Hagámoslo. Está bien, hermana. Ya activé mi modo Cocofus. Está bien. Está bien. Pero no debes retrasar tus estudios. O tu tía me regañará. Mi prima me pellizcó la cara con impotencia. Le agarré la mano y le di un máximo de -5. El teatro de la ópera de Genón NR ya está oficialmente abierto. Pensemos en ello como si empezáramos un negocio juntos.
Tú te encargas de la parte inicial. Y yo me encargo de la parte final. Mi prima frunció el ceño y me pellizcó la carita otra vez. Sabes mucho, niñita. Recuerda. Aunque no contribuyas, tu tía y yo estamos dispuestos a apoyar tu educación. Concéntrate en tus estudios. ¿Entendido? Moví la nariz con una punzada de emoción. Y asentí. Entendido, hermana. Para el otoño dorado de septiembre. Ahora entré en la puerta del condado de Zen. Por primera vez en mi vida anterior, en una escuela secundaria. Abandoné la escuela a los 14 años y tuve una muerte trágica a los 24. Han pasado 10 años desde la última vez que toqué un libro. Fue en los 2 meses previos al inicio de clases. Me embriagué con los conocimientos de la secundaria en casa de mi tía y finalmente logré alcanzar apenas el nivel de las calificaciones del examen de ingreso a la preparatoria. Durante el primer mes de preparatoria, me esforcé por mantener el progreso día a día. Me resultó fácil aprender chino, matemáticas e inglés. Y esos cursos de humanidades. Pero estaba completamente confundido al enfrentarme a las asignaturas de ciencias. Un mes después. Llegó el primer examen mensual. Como lo esperaba. Vi mi nombre en la posición central inferior. Puesto 328 en toda la escuela. Esta calificación promedio apenas se mantenía gracias a mis excelentes calificaciones en chino e inglés. Mi desequilibrio en las asignaturas era simplemente desastroso. Si esto seguía así, ni siquiera podría entrar en una universidad de primera. Mi aspiración de ser el mejor en el examen de admisión universitaria de toda la ciudad se vio finalmente frustrada por la realidad. Sin embargo, rendirme estaba totalmente descartado. Aún me quedaban 3 años por delante. Y tuve muchas oportunidades de cambiar las cosas. Aprovechaba cada oportunidad. 5 en el podio. La expresión del maestro Oso era tan seria como su nombre. Se ajustó las gafas plateadas de montura pequeña y empezó a leer las boletas de calificaciones. La primera de nuestra clase es Aurora. El segundo de toda la escuela. Todos los compañeros voltearon la cabeza al unísono y miraron hacia la última fila, a la izquierda, contra la pared. Allí. Un chico con el pelo rapado estaba sentado junto a la cortina, perezoso pero extravagante. Cuando oyó que la maestra lo llamaba, sonrió y miró hacia el podio. Sus ojos brillaban intensamente. Como si estuvieran llenos de estrellas. La maestra Vera no tenía una buena expresión ni siquiera para la mejor estudiante de la clase. Tenía una sonrisa socarrona y dijo tranquilamente: Aurora, pareces muy orgullosa. No. Has sido así desde la secundaria. Con tus calificaciones subiendo y bajando como una montaña rusa. Ser el segundo puesto en toda la escuela se considera subir y bajar. Entonces, ¿esto es una subida o una bajada? Con tu habilidad. Podrías asegurarte el primer lugar con seguridad. ¿Por qué sacaste 10 puntos menos que el primer puesto de Ranis en la clase vecina esta vez? ¿Sabes qué significan esos 10 puntos en el examen de admisión a la universidad? Aurora era conocida en la clase por ser despreocupada. Revoltosa. Y difícil de manejar. Maestro. Maestro. Todavía no estoy muy familiarizado con el departamento de preparatoria. Prometí quedarme con el primer puesto de toda la escuela la próxima vez. Era evidente que tenía labia por tanta práctica. El profesor Vera suspiró. Obviamente. Aún tenía dudas sobre Aurora. Hojeó las boletas de calificaciones y de repente recordó algo. Cierto. Hay una cosa más. Los estudiantes cuyas puntuaciones de inglés se encuentren entre las 5 mejores del grado representarán a la escuela para participar en la competencia de inglés en la ciudad dentro de una semana. Si consiguen el primer lugar, habrán cumplido mi sueño. Recibirás una bonificación de 3,0 yuanes. En nuestra clase el título cumplió con creces. Jocelyn y Aurora están en la lista. ¿Tienen algún problema? En este momento. Solo podía pensar en la bonificación. Sin dudarlo, dije, no hay problema. Después la maestra Vera comentó la calificación de cada estudiante una por una. Finalmente se dirigió hacia la estabilidad.
Anunció la decisión de celebrar la primera reunión de padres este sábado. 6. Llamé a mi tía y a mi prima. Pero tenían una función el sábado. Así que no mencioné la reunión de padres. De hecho, me sentí un poco aliviado de que nadie viniera a la reunión de padres, considerando que mis notas no eran buenas esta vez. Sin embargo, no esperaba que Eleanor apareciera en mi clase el día de la reunión de padres. Rápidamente la llevé al pasillo. Eleanor, ¿qué haces aquí? Eleanor tenía una malicia escondida en su sonrisa. Vine aquí especialmente para ver qué puesto obtuvo mi querida hermana en el examen. ¿En serio? Ni siquiera me invitaste a la reunión de padres. Me enteré por mis compañeros de la fábrica. Finalmente comprendí que solo había venido a reírse de mí. ¿Quién eres tú para ser mi padre o madre? No necesito que asistas a la reunión de padres por mí. Vete ya. No era que tuviera miedo de que Eleanor viera mi boleta de calificaciones. Pero estaba tan llamativa hoy que me dio mucha vergüenza. Sospeché que se vestía así a propósito para molestarme. Eleanor resopló con frialdad. Ignoró mi disgusto. Y se meció la cintura hacia el aula. Ahora. Me sentí muy avergonzado. Quienes no lo supieran podrían pensar que mi familia tenía alguna ocupación especial. Después de la reunión de padres, Eleanor estaba deseando encontrarme en el pasillo y burlarse de mí. Jocelyn. Lloraste y suplicaste ir a la escuela. Pensé que tenías el cerebro para entrar a Harvard. ¿Pero qué pasó? Solo superaste el puesto 300. Incluso me fue mejor en mis exámenes. Creo que aunque estudies 3 años más, será un desperdicio. Probablemente ni siquiera consigas entrar a un colegio universitario. ¿Qué boca más mala tiene? Bien. Entonces no estudiaré más. También iré a trabajar a la fábrica de electrónica Tyler. Creo que él me cuidará. Lo recalqué a propósito, él porque conocía a Eleanor, se preocupaba más por Tyler. Es más satisfactorio golpear donde duele cuando discutimos. Eleanor sí que se puso ansiosa. Perra. Concéntrate en tus estudios. No provoques a mi hermano Tyler. Te lo digo. El hermano Tyler ya se ha enamorado de mí. No tienes ninguna oportunidad. Oh. Me quedé sin palabras. ¿Tan ostentoso se ha vuelto el gusto de Tyler? 7 después de la reunión de padres. Me entregué con todas mis fuerzas a la preparación para el concurso de inglés. Por eso gratis. 0 menos para ti en bonificación. Estaba lleno de energía como si me hubieran inyectado sangre de pollo. Esos fueron mis gastos de manutención durante varios meses. Incluso cuando comía y dormía a diario, solo podía pensar en palabras. El vocabulario de esta competencia abarcó todo el primer año de secundaria. Eso significaba que tenía que memorizar las palabras de un libro completo en una semana sin retrasar el progreso de otros cursos. Además, tenía que hacer algunas preguntas de práctica. Después de terminar la sesión vespertina de estudio, encendía la lámpara del escritorio y estudiaba en el aula a oscuras hasta las 11. Luego corría al dormitorio antes de que sonara la corneta. En serio. Tenía un poco de miedo en el aula oscura. Por suerte, teniendo tanta suciedad. Siempre. Aurora se quedaba conmigo a estudiar junto a la lámpara. Por otro lado, mi sensación de crisis se acentuó aún más. Esta persona, que ocupaba el segundo puesto en toda la escuela, seguía siendo muy competitivo. Y necesitaba vencerlo para ganar el primer premio. Eso significaba que tenía que ser aún más competitivo que él. Así que a escondidas traía la lámpara del escritorio al dormitorio todos los días y memorizaba palabras a escondidas bajo las sábanas durante 1 hora más. Así, justo así. Después de una semana estudiando hasta altas horas de la noche, mis ojeras se hicieron visiblemente más profundas. Pero el trabajo duro tiene su recompensa. Conseguí el primer premio porque me apresuré a conseguir el 3 largo menos un peso. 0 menos para ti en la bonificación. Ahora. No tuve que pedirle a mi tía los gastos de manutención para todo el semestre.
Mis calificaciones en inglés fueron excelentes. Pero mis asignaturas de ciencias fueron simplemente desastrosas. Aunque sin duda elegiría humanidades al dividirlas entre humanidades y ciencias. Todavía me falta aprobar el examen general de aptitud académica para las asignaturas de ciencias. Así que aprovechando el fin de semana, pienso ir a una librería cerca de la escuela y buscar libros de apoyo relevantes para mejorar mis conocimientos. Sin embargo, en cuanto salí, me encontré con dos personas molestas. Hermana. ¿Cuánto tiempo sin verte? Eleanor tomó el brazo de Tyler y sonrió triunfante. Solo habían pasado 2 meses desde nuestra última vez. Y ya se había transformado de una chica de provincias a una joven glamurosa y a la moda. Obviamente tarareando con sigilo. La ropa y los accesorios que llevaba puestos se los compró Tyler. En ese momento su primera esposa aún no debería haberse divorciado. No esperaba que Eleanor se hubiera liado con este hombre casado tan rápido. Todavía tengo algo que hacer. Me voy. No quería mirar a esas dos personas ni un segundo más. Pero Eleanor me bloqueó el paso. No te vayas. Hermana. Traje especialmente a mi hermano Tyler a la escuela para encontrarte. Ahora que tu hermana ha ganado dinero. Te llevaré a comer algo delicioso. Sí, Jocelyn. Comamos juntos. A esa hora, Tyler aún no se había quedado calvo. Tampoco había subido de peso. Se veía decente. Pero en realidad, sus ojos lujuriosos seguían siendo los mismos que en mi vida anterior. Reprimí las náuseas y forcé una sonrisa. Acabo de comer. Me voy. Levanté el pie y me alejé. Pero Eleanor se aferró a mí con insistencia. Jocelyn. ¿Viste eso? Tyler ya es mi novio. En el futuro. No me preocuparé por la comida ni la ropa y seré glamurosa. Viviré 10.000 veces mejor que tú. Una estudiante descuidada. Estaba impaciente y me detuve en seco. ¿Así que viniste hoy solo para presumirme todo esto? Solo tienes 16 años. ¿Y lo sabes? No. Ese Tyler tiene esposa. Le tocaron la llaga. Y al instante perdió los estribos. ¿Y qué si ya tiene esposa? Soy joven y hermosa. Solo me tomará un minuto lograr que se divorcie y se case conmigo. Me quedé sin palabras. Oh. Entonces deseo que pronto ocupes el lugar de su esposa y disfrutes de riqueza y honor. Parecía muy orgullosa. Continué tranquilamente. Sin embargo, la edad legal para contraer matrimonio es de 20 años. Quién sabe si habrá amantes aún más jóvenes y hermosas, la cuarta y la quinta, en estos 4 años. ¿Cómo te atreves a insultarme? El rostro de Eleanor cambió al instante. Y se abalanzó sobre mí agitando las manos y los pies. Parecía haber olvidado que llevaba tacones altos. Tropezó y se arrodilló en el suelo, torciéndose el tobillo. No sirve de nada arrodillarse y suplicarme. Sonreí con sinceridad y me di la vuelta. 9 después de comprar los libros. Fui al cibercafé. Necesitaba terminar la edición del vídeo corto antes de la sesión de autoestudio vespertino y luego volver a la escuela para la sesión de autoestudio. Casen Sarena me había enviado muchos vídeos de sus presentaciones. Además de algunos clips grabados especialmente. Me esforcé al máximo por recordar las técnicas de edición que había aprendido en mi vida anterior y enseguida le cogí el ritmo. 3 horas después. Finalmente completé una semana de creación de vídeos y se los envié a mi prima. Le recordé que publicara uno cada día. También le conté sobre la bonificación que había recibido. Y como era de esperar, recibí muchos elogios de ella. Justo cuando estaba a punto de apagar la computadora e irme. Me ofrecieron un cigarrillo delante de mí. Hermanita, ¿quieres fumar? Tómate uno. Miré hacia arriba. Y cuando vi esa cara familiar, me quedé tan sorprendido que me flaquearon las piernas. Y volví a sentarme en la silla. Blake, por ejemplo. La persona que me había destrozado la garganta con sus propias manos en mi vida anterior. Ay, J.E. Asustaste a esta linda niñita.
Varios jóvenes delincuentes a su lado se burlaron de él. Apreté los puños y en silencio ajusté mis emociones, intentando calmar mi corazón desbocado. Voy a volver a la escuela. Me levanté y me alejé. Se nota que eres una colegiala. ¿Por qué tienes tanta prisa si aún no empieza la clase? Acompaña a tu hermano un rato. Cariño. Blake sonrió con picardía y me bloqueó el paso. Lo intenté con todas mis fuerzas, pero no pude soltarme. ¿Qué tengo que hacer para que me dejes ir? Me sujetó el brazo firmemente con una mano y me puso el cigarrillo que le había dado su subordinado en los labios. Es sencillo. Dale una calada. Bueno. Suelta mi mano primero. Aproveché para soltarla. Le quité el cigarrillo y me lo puse en la boca, viendo que había cedido. Me puso la mano en la cabeza. ¡Qué buena chica! Te ves tan bonita cuando te portas bien. Me di la vuelta y le quemé el brazo con el cigarrillo encendido. Mientras me soltaba, salí corriendo. 10 cuando ya casi estaba en la puerta. Me alcanzaron y me rodearon de nuevo los tres. Estaba desconcertado cuando de repente sonó una voz familiar. Blake, ¿por qué no lo dices? No te vencí la última vez. ¿Verdad? ¿Quieres otra pelea? Aurora todavía tenía los auriculares puestos y parecía de muy mal humor. Debió haber perdido una partida. Mientras nuestra aura penetraba en el círculo, los tres se unieron automáticamente. Blake, dalo sí. ¿Quién había sido tan arrogante hace un momento? Mostró una mirada de miedo. Parecía que el poder de combate de Aurora debería ser bastante decente. Vámonos. Blake bajó la mirada y se fue con sus subordinados. Parecía avergonzado. Gracias. Expresé mi gratitud. Está bien. Se puso los auriculares de nuevo y luego se volvió hacia mí y me dijo, será mejor que salgas más tarde. Puede que no hayan ido muy lejos todavía. Asentí. Me senté junto a él y empecé a leer el libro de física que acababa de comprar por la tarde. Desenvolvió una piruleta con forma de osito. Se la metió en la boca. Y se concentró en jugar. Respondiste mal las preguntas 1, 3, 5 y 6. No sé cuándo terminó el juego. Con la piruleta en la boca. Miró mi cuaderno. Revisé las respuestas y efectivamente todas estaban mal. Le di un pulgar hacia arriba con gran admiración. Se rió entre dientes. Domina lo básico. Haz más ejercicios. Y las ideas te surgirán de forma natural. Vamos. Si llegamos tarde, Bear nos regañará hasta la muerte. 11 porque el cibercafé era demasiado peligroso. Dejé de ir allí a editar vídeos. En cambio, pagaba para usar la computadora del dueño de una librería todos los fines de semana. Para agradecerle o por ayudarme en el cibercafé la última vez, planeaba comprarle un regalo. De casualidad vi una caja grande de piruletas con varias formas de animales adorables. Así que gasté mucho dinero en comprarlo. Aproveché para preguntarle o para que me enseñara física y química. Y cada vez que lo hacía, le hacía una pregunta. Le daría una piruleta como muestra de gratitud. Pronto. Llegó el examen de mitad de trimestre. Y mi progreso se reflejó en la boleta de calificaciones. Mis calificaciones en ciencias habían pasado. Mis calificaciones en humanidades se mantuvieron estables. Y mi calificación general ya estaba entre las mejores de la clase. ¿Por qué no te comes una piruleta hoy? Aurora tenía noticias sobre mi oferta diaria de piruletas y hacía tiempo que no traía la suya. Porque hoy no tengo preguntas. Le sonreí. Parecía un poco decepcionado y desconcertado. Solo obtuviste 70 puntos en física. ¿Y estás satisfecho con eso? Saqué una piruleta con forma de conejito y se la puse en la mano. Riendo entre dientes. Estudié ciencias demasiado intensamente hace tiempo. Y mis notas de humanidades no mejoraron. A partir de hoy, quiero prestar la misma atención a todas las asignaturas. Este es el anticipo de las preguntas que tengo para mañana. Muy bien. Desenvolvió el envoltorio del caramelo y se metió la piruleta en la boca. Estaba bastante desorientado.
Mis calificaciones en ciencias me bastaron para aprobar el examen general de competencia académica. Mejorar mis calificaciones en humanidades a un nivel sobresaliente fue la clave de mi éxito. 12 años después de que salieran las calificaciones finales del primer semestre. Ya me había colado entre los 10 mejores de la clase gracias a mis excelentes calificaciones en humanidades. Sin embargo, mis calificaciones en ciencias habían mejorado mucho y eran más que suficientes para aprobar el examen de competencia académica general y avanzar al segundo año de bachillerato. Seguían bajando mi puntuación general. Cuando llegó el momento de elegir entre humanidades y ciencias en segundo año de bachillerato, elegí humanidades sin dudarlo. Como resultado, en el primer examen parcial de segundo año de bachillerato, como era de esperar, quedé entre los 3 primeros de la clase. Al mismo tiempo, con el aumento de trabajos en la cuenta de vídeos cortos de mi tía, también había conseguido un grupo de fans cada vez más reducido. Y el número de fans aumentaba día a día. El total ya superaba los 10.000. Pronto 13. Llegó el día festivo de Año Nuevo. Y la escuela estuvo de vacaciones durante 3 días. Durante las vacaciones, no me permitían vivir en la residencia de la escuela. Originalmente planeaba volver a casa de mi tía. Pero mi tía y mi prima tenían una actuación en otra ciudad. Así que pensé en quedarme 2 noches en un pequeño hotel cerca de la escuela. En cuanto entré, el precio me disuadió. Pero casualmente vi a Eleanor y Blake entrar juntos en una habitación de hotel. Parecía que Eleanor no estaba satisfecha con depender de Tyler. De hecho, se había vuelto a juntar con su novio de su vida anterior. Desde que Blake entró al hotel, probablemente ya no aparecería en el cibercafé. Así que planeé quedarme despierto toda la noche en el cibercafé. Casualmente Aurora también estaba allí. Este chico increíble ya estaba en segundo de bachillerato. Pero seguía yendo a menudo al cibercafé. Aún así, siempre era el primero en sus calificaciones. Era un jugador realmente talentoso. Me senté hábilmente a su lado. Tener un conocido cerca al menos me hacía sentir más seguro. Me miró y me dijo en broma, ¿no te vas a casa para Año Nuevo? Saqué mi cuaderno. Sí. Porque me encanta estudiar. ¿Y tú? ¿Por qué sigues en el cibercafé? Tomó con naturalidad la piruleta de cola que le di y se la metió en la boca. No hay nadie en casa. Creo que se está muy solo allí. Ah. Pensé que sería de mala educación preguntar más. Así que me sumergí en los ejercicios. A las 11 ya estaba completamente oscuro. Aurora aún no se había ido a casa. Él tampoco estaba jugando. Estaba escribiendo líneas de código en la pantalla del ordenador. Te ves impresionante, Aurora. ¿Cuándo te vas a casa? No lo sé. ¿Por qué? Cuando te vayas. ¿Puedes despertarme? Después de que te vayas. Buscaré un lugar más apartado para dormir. Aurora se giró para mirarme y se rió entre dientes. Bueno. Duérmete tranquilo. Hasta el amanecer. Aurora no me despertó. Cuando desperté, vi que él también dormía en la silla a mi lado. El ambiente en el cibercafé era sombrío y apagado. Pero el rostro del joven era tan puro y brillante como la luz del sol. Pronto cumpliría 14. Era el final del primer semestre del tercer año de preparatoria. Y ya estaba empatado con Aurora en el primer lugar de toda la escuela, tanto en humanidades como en ciencias. Durante el festival de primavera de tercer año de secundaria, el número de seguidores en las cuentas de vídeo de mis tías y las mías también había aumentado a 100,000. Y nuestros ingresos gradualmente se volvían considerables. El 5.º día del primer mes lunar también era el cumpleaños de mi tía. Así que mi prima Serena y yo planeamos comprarle un pastel y preparar una buena cena para celebrar su cumpleaños a lo grande. Después de unas copas, 2 invitados inesperados irrumpieron en la casa. Amelia y Eleanor siempre me habían tratado mal. Mi tía y mi prima Serena tampoco se portaron bien con ellas. Es el festival de primavera. ¿Por qué no estás en casa celebrando una reunión? ¿Qué haces en nuestra casa? La prima Serena bloqueó la puerta y no tenía intención de dejarlos entrar a la habitación interior. ¡Qué maleducada eres! Soy tu tía.
Vine a visitar a unos parientes con buenas intenciones. ¿Y ni siquiera me dejas entrar? Amelia volvió a fingir que era una anciana. Había olvidado que no había tenido contacto con la familia de mi tía durante varios años porque no quería pagarle mis gastos de manutención. Venir aquí de repente. Debían tener segundas intenciones. Como una comadreja que saluda a una gallina en Año Nuevo. Serena. Déjalas entrar. Mi tía dio la orden. Y entonces la prima Serena se hizo a un lado. En cuanto Amelia entró en la casa. Ella hipócritamente tomó la mano de mi tía. Oh, oh. Hermana mayor. ¿Cuánto tiempo sin verte? Estuve demasiado ocupada cuidando a los niños en casa estos últimos años. De hecho, siempre he pensado en ti en mi corazón. ¿Cómo está tu salud? Mi tía está bien. No tienes que preocuparte. ¿Para qué demonios estás aquí? Si tienes algo que decir, dilo rápido. Si tienes algo que decir, hazlo rápido. No pude evitar interrumpir. Amelia me criticó. Jocelyn. Cada vez eres más capaz. ¿Cómo te atreves a hablarle así a tu propia madre? Ganaste dinero, pero no lo llevaste a casa. Se lo diste todo a otros. Así que estaban celosos de que ganáramos dinero con vídeos cortos. ¿Quiénes son las otras personas? Desde el momento en que me echó de la casa. Ya no eran mi familia. Lo dejé más claro. Y ni se te ocurra pensar en sacarme el más mínimo provecho. 15 Jocelyn. ¿Por qué eres tan arrogante? Tuviste suerte y aprovechaste la moda de Internet. No durará mucho después de todo. Además, la cuenta es de tu tía. Seguro que le dará todo el dinero a tu primo en el futuro. ¿Qué tienes? Dijo Eleanor con arrogancia. Cousin Serena dio un paso al frente y lanzó una ofensiva. ¿No crees que todos son tan presumidos como tú? Jocelyn creó esta cuenta junto con nosotros. Jocelyn ha hecho grandes contribuciones. Y Jocelyn siempre recibirá una gran parte del dinero que ganemos en el futuro. Además, nuestra Jocelyn tiene excelentes calificaciones y sin duda será admitida en una buena universidad. Su futuro promete. Al no poder superar a sus primos en la arena, Eleanor volvió a lucir su anillo de oro. ¿Y qué si tienes buenas notas? Podrías acabar desempleado justo después de graduarte. Es mejor ser como yo. Mientras siga siendo joven y guapa. Debería encontrar un hombre rico para casarme pronto. Mira. Este anillo de oro que llevo me lo compró Tyler. Dijo que cuando cumpla 18 el año que viene, vendrá a proponerme matrimonio. Cuando llegue ese momento. Todos deben venir a mi banquete de compromiso para mostrar su apoyo. Tienes razón, Eleanor. Mientras seas joven y hermosa, debes conquistar firmemente el corazón de Tyler. Cuando Eleanor escuchó mi respuesta, se volvió aún más complaciente. Después de todo, aparte de tu belleza, parece que no tienes nada más. Finalmente se dio cuenta del sarcasmo en mis palabras y montó en cólera al instante. Jocelyn y yo. ¿De qué estás tan orgullosa? El tiempo demostrará que nunca tendrás una vida mejor que la mía. Solo espera a depender de tus padres después de la graduación y que todos te rechacen. Estaba histérica. Suponiendo que todos estuvieran tan desmotivados como ella. Eres muy ruidosa. Me duelen los oídos. Mi prima Serena y yo los empujamos directamente. Eleanor seguía gritando. Jocelyn, ¿qué? No te dejaré escapar. ¿Qué puedes hacerme? Amelia también gritó. Jocelyn, ¿qué? De ahora en adelante. Rompo la relación de madre-hija contigo. Ni siquiera miré atrás. Es como si me importara ser tu hija. Pronto comprendí a qué se refería Eleanor al no dejarme ir. El fin de semana, fui a la librería a editar vídeos como siempre. Pero al volver, me encontré con Blake. Me arrastró a un lugar sin cámaras de vigilancia y me dio una paliza brutal. No pude resistirme y solo pude protegerme la cabeza con fuerza. Soportando sus puñetazos y patadas. No sé cuánto tiempo estuve tendido en la oscuridad, antes de Callioe.
¿Quién vino a buscarme? Me subió a la camilla de la ambulancia. Por suerte. Recordó la piruleta que le daba sin falta todos los días y notó mi ausencia del estudio nocturno. Durante mi forcejeo, le arranqué a Blake una cuerda de la mano y un pequeño trozo de piel. Esto se convirtió en la prueba para acusarlo. Blake fue sentenciado a 1 año de prisión por golpearme hasta causarme una lesión leve de primer grado. En cuanto a mí, tuve que permanecer hospitalizado 1 mes. Una semana después de mi hospitalización, Eleanor vino a mi sala. Sabía que Eleanor debía haber instigado a Blake a golpearme. Así que bloqueé el teléfono de Cousins Arena y llamé a Tyler para contarle que Eleanor y Blake se habían alojado en un hotel. Dada la naturaleza violenta de Tyler, Eleanor inevitablemente sufriría una lesión leve de 2º grado. En cuanto me vio, empezó a maldecir. Jocelyn. Perra. ¿Le contaste a tu hermano Tyler sobre Blake y yo? Mirando sus mejillas hinchadas, fruncí los labios y dije. ¿Y qué si lo hice? ¿Tyler te acaba de dar unas bofetadas? Esto no puede compensar el crimen de que Blake me golpeara. Mirando mi pierna rota, dijo triunfante. Ya estoy embarazada del hijo de mi hermano Tyler. Y no soporta pegarme. Jocelyn. Tu plan ha fracasado. ¿En serio? Creo que el bebé que llevas en el vientre quizá tampoco sea de Tyler. Lo que ella no sabía era que Tyler era infértil. En mi vida anterior Tyler se divorció porque su primera esposa no pudo tener hijos durante mucho tiempo. Tras casarse conmigo en segundas nupcias y descubrir que yo tampoco podía tener hijos, se hizo un examen médico. Pero no quería admitir su infertilidad. Así que me echó la culpa de no poder tener un hijo y, junto con sus padres, me sometía frecuentemente a violencia doméstica. Ahora bien, como Eleanor estaba embarazada, el niño solo podía ser de Blake. Al oír esto, Eleanor estuvo a punto de correr y golpearme de nuevo. Pero rápidamente presioné el botón de llamada a la enfermera. La prima Serena entró corriendo con la enfermera. Agarró a Eleanor del pelo y la sacó de la sala. 17 años después de volver a la escuela. Solo faltaban 3 meses para el examen de admisión a la universidad. Por suerte. Habiendo cumplido. Había estado haciendo ejercicios de práctica. Incluso durante mi hospitalización. Así que en el primer examen simulado, logré el excelente resultado de ser el mejor de toda la escuela en humanidades. Mi prima Serena había aprendido edición de vídeo por su cuenta. Así que ya no necesitaba salir de la escuela. Sin embargo, Aurora seguía a mi lado todo el tiempo. Aurora. ¿Acaso vas a seguirme al baño? Las orejas de Aurora se pusieron visiblemente rojas. Y se dio la vuelta rápidamente. Lo llamé. Aurora. Seamos los mejores en humanidades y ciencias de la ciudad. Se dio la vuelta. Sus ojos brillaban como estrellas. Está bien. 18 años, en pleno verano de junio. Entré en la sala de exámenes de admisión a la universidad, como había deseado. En julio. Como la mejor anotadora en artes liberales este año, mi foto estaba pegada en la parte superior de las escuelas en un rollo. Junto a la mía estaba la de Aurora. ¿Quién es el mejor estudiante de ciencias en la ciudad? En el dorado otoño de septiembre, caminamos de la mano hacia el campus de una prestigiosa universidad nacional. Me especialicé en historia. Y se especializó en informática. Creé mi propia cuenta de vídeos cortos y me convertí en bloguera de humanidades. Me dedico a promover la cultura tradicional china. 1 año después, ya tenía cientos de miles de seguidores y recibí una beca nacional. Aurora también se involucró en el desarrollo de software desde sus inicios y se convirtió en una joven emprendedora destacada en el ámbito de Internet. En nuestro tiempo libre entre estudios y trabajo, Aurora y yo solíamos practicar sanda. La escena de la paliza que me propinó Blake la última vez parecía cosa del pasado. Solo cuando tengo fuerza puedo sentirme verdaderamente seguro. 19 de regreso después de practicar sanda. Eleanor y Amelia nos detuvieron. A quienes hacía tiempo que no veíamos. Como no queríamos verlos armando un escándalo y actuando descaradamente en la calle, los llevé a una cafetería. ¿Qué quieres de mí? Miré fríamente a las 2 personas de aspecto repulsivo.
Amelia me agarró la mano y dijo una mentira obsequiosa. Jocelyn. Ahora tienes mucho éxito. Mira. Tienes la piel clara y un rostro precioso. Ahora sí que pareces de ciudad. Retiré la mano con frialdad. Ve al grano. Amelia dijo con torpeza. Es tu hermana. Desde que dio a luz a una niña. Tyler la ha estado golpeando todos los días. Mostró las cicatrices en el brazo de Eleanor con una expresión de dolor. Mira. Ese bruto no es un ser humano. Me burlé. Había hecho la vista gorda cuando Tyler me estaba golpeando en mi vida anterior. ¿Qué tiene que ver eso conmigo? Me halagó de nuevo. Creíamos que estabas bien informado. Ayuda a tu hermana a encontrar una solución. No soportas verla sufrir así. ¿Verdad? Estaba tan enfadado que me reí. ¿Me malinterpretó? ¿Era yo una especie de mojigato? Casi me mata. ¿Y se supone que debo sentir lástima por ella? Es simple. Divorciarse, dijo Eleanor con timidez. Pero firmamos un acuerdo prenupcial. Si nos divorciamos no podré sacarle ni un céntimo. Me burlé. ¿Qué tiene que ver eso conmigo otra vez? ¿Están locos? Amelia seguía sin rendirse. Jocelyn. Ahora eres rico y tienes contactos. Ayuda a tu hermana a encontrar un buen abogado y haz que Tyler dirija el matrimonio sin nada. Esto fue solo una ilusión y completamente irrazonable. Tomé la mano de Aurora y estaba a punto de irme. Pero Eleanor se apresuró a aparecer y empezó a actuar descaradamente otra vez. Jocelyn. ¿Ya sabías que a Tyler le gusta usar la violencia doméstica? No me lo dijiste a propósito. Eres una mujer muy cruel. Pero ya no era la Jocelyn impotente. Usé las habilidades de Sanda que acababa de aprender con Eleanor. Le di 2 bofetadas fuertes. Y ella cayó de espaldas al sofá, dolorida. Eleanor. Amelia. Nuestra relación se rompió hace mucho tiempo. De ahora en adelante. Cada uno seguirá su camino. No vuelvas a provocarme. Un día, durante mi 2º año de universidad, Blake, quien acababa de salir de prisión tras cumplir su condena, descubrió un locus. Apareció cerca de mi universidad de nuevo e intentó secuestrarme. Por suerte, tenía un fieltro completo. Aurora y yo estábamos alerta. Rápidamente sometimos a Blake con nuestras habilidades de Sanda y llamamos a la policía. Antes de que llegara, seguía gritando. Perra. Por tu culpa acabé en prisión. Mientras viva. No podrás vivir en paz. En lugar de enojarme, me reí. Blake, pum. No fui yo quien te causó esto. Fue Eleanor. Esta vez. Ella te instigó a venir. ¿Verdad? ¿No te quiere mucho? ¿Por qué no teme que vuelvas a la cárcel? ¿Por qué se casó con Tyler justo después de que tú entraras? Blake dudó un instante y luego volvió a su estado de fascinación. No intentes crear una brecha entre Eleanor y yo. Eleanor me ama más que nadie. Es porque fui a prisión y ella. Una mujer débil. No tenía cómo ganarse la vida, así que la obligaron a casarse con Tyler. Dijo que con tal de que te matara. Se divorciará de Tyler y luego se casará conmigo. Me burlé. Eres increíblemente estúpido. Si de verdad me mataras, estarías en prisión el resto de tu vida. Cometerías el crimen mientras ella se beneficiaba. Es una situación de 2 pájaros menos con una piedra menos. Esa es su verdadera intención. Blake seguía sin querer afrontar la realidad. No, no es cierto. Eleanor me ama más que nadie. Ella me lo prometió. Le di con el corazón. Dijiste que te amaba más que a nadie. Entonces ve y pregúntale de quién es el hijo que lleva dentro. ¿Tuyo o de Tyler? Pregúntale por qué obliga a tu hija a llamar papá a Tyler. Blake se quedó atónito. El niño es mío. Seguí golpeándolo en el corazón. Sí. Como todos saben, Tyler es infértil. ¿De quién será entonces el hijo? Ah, claro.
Puede que tampoco sea tuyo. Porque Eleanor suele liarse con peces gordos en su cuenta de vídeo. Quizás sea de uno de ellos. Blake. Sintiéndose engañado. Estaba tan enojado que parecía que le salía vapor por las orejas. La patrulla se lo llevó mientras forcejeaba. 21 poco después. Mi prima Serena me informó que Blake había sido asesinado por Tyler. Tyler había sido enviado a prisión. Y Eleanor se había vuelto loca. Amelia me bombardeó con llamadas. Intentando que pagara el tratamiento médico de Eleanor. Molesta. Añadí directamente a Amelia a mi lista negra. Aurora. ¿Crees que soy desalmada? Besó suavemente la larga cicatriz de mi cuello. Negó con la cabeza. Y dijo, si pagas el resentimiento con amabilidad. ¿Con qué deberías entonces pagar la bondad? Lo besé y sonreí con los ojos entrecerrados. Paga el resentimiento con justicia y la bondad con bondad. Me secuestraron junto con la hija falsa de la familia. Para salvarme le pedí a la hija falsa que corriera primero y luego llamara a la policía para que me rescataran. Inesperadamente. Después corrió a casa. Les contó a todos que me había unido a los secuestradores para montar una obra. Más tarde. Logré escapar con gran dificultad. Después de que se supiera la verdad, ella sufrió acoso cibernético. Y la hija falsa saltó del edificio. También dejó una nota de suicidio. Simplemente no quería que se llevara a mi querido hermano y prometido. Mi hermano y mi prometido me odiaban profundamente. En el banquete de compromiso pusieron el vídeo de cuando los secuestradores me insultaban ese año. Más tarde. Incluso me encerraron en el sótano y me torturaron hasta la muerte. Cuando desperté. Volví al día en que me secuestraron. La hija falsa estaba a punto de escapar. Grité. Atrápenla rápido. Está intentando escapar. En esta vida. Si no puedo hacérselo pagar caro. No soy Escarlata. Una en mi vida anterior. Chloe y yo estuvimos encerrados en un almacén oscuro y húmedo durante 3 días y 3 noches. Aproveché la oportunidad y le dije a Chloe que corriera hacia el conducto de ventilación. Después de que salieras. Llama a la policía inmediatamente para salvarme. Pero subestimé la maldad de la naturaleza humana. Chloe no llamó a la policía para salvarme. Fue solo más tarde que aproveché la oportunidad y logré escapar con gran dificultad. Al llegar a casa, Chloe lloraba tanto que casi se desmaya. Este secuestro fue claramente una conspiración entre Scarlett y los secuestradores. Chloe lloraba desconsoladamente. Con lágrimas en todo el rostro. Me veo tan mal. Los oí decir que querían que desapareciera. No le gustó. Cree que les he robado el amor a todos. Tras decir eso, se desmayó de cansancio. Mi hermano me señaló y dijo, Scarlett, ¿cómo puedes ser tan exagerada? Ha estado en nuestra familia desde pequeña. ¿Qué tiene de malo que seamos amables con ella? Los parientes consanguíneos no se comparan con los sentimientos que habían desarrollado a lo largo de los años. Mi prometido, William. También recogí a Chloe. Date prisa y llévala al hospital. Luego. El secuestrador fue capturado. Se reveló en línea que había cometido el crimen al azar. Y algunos medicamentos incluso revelaron las pistas de por qué Chloe no llamó a la policía después de ser rescatada. De repente todo Internet se llenó de insultos hacia Chloe. Y ni siquiera se atrevió a salir. Chloe no soportó los comentarios en línea y saltó del tejado. Llevaba en la mano una nota de suicidio. Simplemente no quería que me arrebataran a mi querido hermano y prometido. Tras la muerte de Chloe, William y Alexander me culparon por completo y me torturaron sin cesar. En mi banquete de compromiso con William, delante de todos los invitados, representó públicamente la escena en la que los secuestradores me insultaron ese año. Luego Alexander me llevó y me encerró en el sótano. A veces se acordaban de echarme pedazos de pan mohoso. Y era bastante común que me dejaran sin agua ni comida durante varios días cuando no se acordaban. En el aniversario de la muerte de Chloe. Pero 2 de ellos fueron al sótano y me torturaron brutalmente. Nunca más logré salir de ese sótano.
Cuando volví a abrir los ojos, tras un pitido agudo, sentí un dolor de cabeza terrible. Frente a mí había un espacio oscuro y vacío. Y el olor a moho húmedo me inundó la nariz. Escarlata. Escarlata. Giré la cabeza con rigidez. Y Chloe me miraba con ansiedad. Miré a mi alrededor. El hormigueo y el entumecimiento provenían de mis muñecas, que llevaban atadas mucho tiempo. Parecía que esto no era un sueño. Renací. Renací el día que nos secuestraron a Chloe y a mí. Mirando a esta mujer frente a mí, con el pelo revuelto y un aspecto un poco desaliñado. Solo pude soltar una risa fría. Dime. Si salimos los dos. ¿Cuánto tiempo crees que podrás mantener tu estatus en la familia Scarlett? Chloe y yo nacimos el mismo día en la misma sala de partos. Mis padres son los presidentes de una empresa que cotiza en bolsa. Su madre, por otro lado, fue puesto en libertad bajo fianza temporalmente por infringir la ley penal. Durante el periodo de la fianza, intentó escapar de la cárcel quedándose embarazada. La partera era su tía. Ver a mis padres adinerados. Su madre le rogó a la partera que nos cambiara. Y así nuestras trayectorias vitales cambiaron. Porque mi padre biológico era desconocido y mi madre adoptiva fue a prisión otra vez. Me enviaron a un orfanato desde niña. Después de que la familia Scarlett me encontrara, Chloe, al tener una identidad propia, se sintió al revés. ¿Quién me había robado 20 años de vida? Pasó de ser la única princesita de la familia Scarlett a la persona más incómoda en cuanto a estatus. El cariño que se desarrolló durante tantos años criándola los hizo reacios a despedirla. Así que se aferran al mundo exterior, pensando que la madre de Scarlett había dado a luz a gemelos. Y que la partera me había llevado con malas intenciones. Chloe y yo parecíamos haber vivido en paz por un tiempo. Hasta que nos secuestraron. Cuando esperaba que volviera a salvarme, ella realmente quería matarme. Después de que se supo la verdad, en lugar de arrepentirse, cavó una tumba para mí con su propia vida. Al final, tuve una muerte trágica a manos de mi hermano Alexander y William. En esta nueva vida, ninguno de los tres podrá escapar. Si no les hago pagar. No soy Scarlett. Observé fríamente cómo Chloe se retorcía e intentaba liberarse de la cuerda que le ataba las manos. Dijo con entusiasmo, Escarlata. No sé de qué estás hablando. Ayúdame. Una vez que escape, ¿encontraré a alguien que venga a salvarte? ¿Caería 2 veces en la misma trampa? Usé las yemas de los dedos para acercarle un trozo de vidrio roto. Una alegría se reflejó en el rostro de Chloe. Desde que cortó la cuerda y corrió hacia adelante, a pesar de la sangre que le cubría las manos. Justo cuando estaba a punto de llegar a la puerta, usé mi cuerpo para chocar con fuerza contra la basura que estaba a mi lado. Haciendo un ruido enorme. El secuestrador se acercó al oír el sonido. Grité. Atrápenla rápido. Intenta escapar, entre los gritos y las maldiciones de Chloe. El secuestrador la arrastró al suelo por el pelo y la golpeó brutalmente. Maldita sea. ¿Aún quieres huir? Si intentas huir otra vez, te romperé las piernas. El secuestrador le escupió a Chloe. ¿Quién tenía moretones por toda la cara en el suelo? Scarlett. No te he guardado rencor en el pasado. ¿Por qué me haces esto? ¿No quieres que salga y regrese para salvarte? Chloe me maldijo. Levanté la vista y la miré fijamente. Después de que salgas, ¿de verdad volverás a salvarme? Chloe no pudo decir nada. Solté una risa fría. Quédese aquí tranquila, señorita Scarlett. Cuando salga, mi hermano y William no te dejarán escapar. Chloe seguía amenazándome. Sin saber quién no dejará escapar a quién. Alejandro y Guillermo. Ninguno podrá escapar. Esa noche, el secuestrador bebió vino y tenía malas intenciones hacia Chloe y hacia mí. Los dolorosos recuerdos de mi vida anterior volvieron a invadirme. Me mordí el labio, tomé un sorbo de sangre y lo mantuve en la boca. Mientras el secuestrador se desabrochaba el cinturón y caminaba hacia mí,
de repente escupí un chorro de sangre, salpicándola por toda la mano del secuestrador. Ya tengo sida. No hay cura para esta enfermedad. Si no quieres morir, aléjate de mí. El secuestrador se limpió la mano con una mirada de disgusto. ¡Qué mala suerte! Giró la cabeza y vio a Chloe acurrucada en el suelo. Sus años de vida como hija de una familia adinerada la habían vuelto delicada y tierna. El secuestrador tragó saliva y caminó hacia ella. Tras gritos y maldiciones, se oyeron bofetadas. Y entonces llegó el llanto de Chloe y suplicando clemencia. Me senté en el suelo con la mirada baja. Tú también deberías experimentar esta humillación y este dolor. Porque al 7º día de ser secuestrada, Chloe había pasado de su histeria anterior a ser aburrida y tonta. Cuando ya me cansé de ti. Tomaré el rescate y me iré. Dijo el secuestrador con una mirada lasciva. De repente. Se oyó un ruido fuerte fuera de la puerta. Y la policía entró corriendo. Seguida por Alexander y William. Que parecía ansioso. El secuestrador tiró a Chloe que estaba inerte al suelo y me arrastró hasta ponerme frente a él. Cualquiera que se acercara. Le romperé el cuello. Le guiñé un ojo al joven policía que iba al frente y moví mi cuerpo sutilmente hacia un lado, dejándole espacio para disparar. Un disparo potente resonó junto a mi oído. Y la sangre caliente del secuestrador me salpicó. El policía que le disparó al secuestrador corrió hacia mí y me cubrió con su abrigo. Me dijo con dulzura, no mires. Alexander y William corrieron rápidamente al lado de Chloe y le dijeron con preocupación. Chloe. Chloe, habiendo cumplido mi obsesión. Despierta. Te llevamos a casa. Mientras yo, cubierto de sangre, estaba protegido por los brazos del policía. Se me saltaron las lágrimas y le dije, oficial. Chloe ha venido. Por el secuestrador últimamente. Debes enviarla al hospital para que le hagan un examen completo. Mi mirada vacilante hizo que las expresiones de Alexander y William se volvieran serias. En el hospital. La señorita Chloe muestra signos de haber sido violada varias veces. Consulta el informe del examen médico. William miró a Chloe, tumbada en la cama del hospital, con expresión confusa. Esta vez fue Chloe quien fue violada. ¿Podría él, William, conservar su imagen de amante devoto? Pensando en esto, no pude evitar esbozar una sonrisa significativa. Comparado con el alboroto que había allí, solo el policía que me había salvado antes me acompañó a varios exámenes. Oficial. Muchas gracias. Le di las gracias suavemente. Esta es mi tarjeta de presentación. Conozco a un psicólogo muy bueno. Si necesitas ayuda, contáctame. Puedes llamarme. Me dio una tarjeta de visita y luego se dio la vuelta y salió de la sala. Froté el papelito duro en mi mano, James. Le preocupaba que tras vivir este secuestro y que el secuestrador muriera a tiros a mi lado, pudiera sufrir un trauma psicológico. No sabía que había vivido experiencias 1000 veces más aterradoras. Estuve mucho tiempo en la sala. Y nadie de la familia Scarlett vino a visitarme. 5 cuando la enfermera vino a cambiarme el vendaje. Dijo que Chloe se había vuelto loca. Gritaba y chillaba en cuanto despertaba. Y cuando William intentaba calmarla, le arañó la cara hasta dejarle toda la parte sana. Lo escuché como si fuera una broma. Después de darle las gracias a la enfermera, me levanté de la cama. Era hora de ir a ver a mi querida hermana. En cuanto llegué a la puerta de la sala VIP de Chloe, oí sus gritos estridentes y la voz paciente y persuasiva de Alexander que provenía del interior. Empujé la puerta de la sala. Entonces Chloe me vio. Se abalanzó sobre mí como una loca. Scarlett. Me tendiste una trampa. Voy a matarte. Con el pelo despeinado. Ya no parecía una joven adinerada. Hermano. ¿Cómo pudo Chloe ponerse así? Me apoyé débilmente contra la pared. Observando a Alexander, ligeramente despeinado y con los ojos rojos. Solo después de llamar a la enfermera para que le inyectara un sedante, Alexander pudo recuperar el aliento. Scarlett. ¿Lo has pasado mal estos días?
Se sentó en el sofá y me dijo. El médico dijo que Chloe sufrió una estimulación y sufrió un trastorno mental. No tuvimos tiempo de visitarte. ¿Sabes por qué el secuestrador? ¿Por qué solo la violó mientras yo estaba ilesa? ¿Verdad? Mirando la expresión vacilante de Alexander. Adiviné al instante lo que estaba pensando. No pude evitar sonreír con desprecio. El secuestrador originalmente quería hacerme lo mismo. Pero Chloe siempre me maldecía. Diciendo que era una impostora, cuando en realidad lo era. Incluso me amenazó, y eso una vez que salió. Se aseguraría de que la familia Scarlett lo pagara caro. Levanté la mano, me sequé las lágrimas inexistentes y continué. Intenté convencerla de que no provocara al secuestrador. Pero ella no me escuchó y pensó que intentaba hacerle daño. Quizás incluso el secuestrador pensó que no valía nada por sus insultos. Mis palabras hicieron que Alexander sintiera un momento de culpa. Entonces se acercó para consolarme. Chloe acaba de ser malcriada y no sabe controlar sus palabras. No te lo tomes a pecho. ¿No sabe controlar sus palabras? En mi vida anterior, cuando escapó y sobornó al secuestrador, no parecía alguien que no supiera controlar sus palabras. Creo que es muy mala. Después de hablar un rato más con Alexander, me disculpé. Dije que estaba cansado y volví a mi sala a descansar. En cuanto regresé, la enfermera me dijo que la familia Scarlett me había trasladado a una sala VIP e incluso había contratado enfermeras. ¿Pensaban que aún tenía algún valor ya que el secuestrador no me abusó y venían a congraciarse conmigo? 6. Señorita Scarlett. Hay un caballero afuera buscándola. Una enfermera abrió la puerta. Y detrás de ella había un hombre alto y guapo. Vestía ropa informal y holgada. Lo que le daba un temperamento completamente diferente al del día que lo conocí. Oficial James. Me apoyé en la cama del hospital y le hice un gesto cortés con la cabeza. Vi que no me contactaste. Así que vine a ver cómo estabas. James se sentó erguido frente a mí y me preguntó, ¿por qué no están tus familiares a tu lado las 2 veces que he venido? Sus elegantes cejas se fruncieron mientras observaba mi habitación. En el que solo había una tía enfermera. Chloe estaba emocionada. Y todos la cuidaban. Me pareció que me habían tocado la llaga y bajé la cabeza. ¿Y tú? ¿No tienes miedo? ¿Asustado? ¿Cómo podría no tener miedo? Pero lo que me da miedo es mucho más que esto. Cuando sueño a medianoche. Los recuerdos de mi vida anterior me envuelven como una ola gigante. El almacén oscuro y húmedo. El secuestrador que me insultaba sin parar. El vídeo del banquete de compromiso y mi cuerpo destrozado en el sótano. ¿Que no da más miedo que la situación actual? Crecí en un orfanato. Después de cumplir 18. Tuve que valerme por mí mismo. Olfateé mis apellidos. Como pueden ver. Aunque fuera su propio hijo. Aún se comparaba con los sentimientos que habían desarrollado al estar juntos día y noche durante tantos años. Tiré de la comisura de mi boca, con mi mentira autocrítica, y tiré de los hilos sueltos de la colcha uno a uno. Así que tener miedo es la emoción más inútil para mí. Solo necesito pensar en cómo seguir con vida. Quizás lamentando mis experiencias. La mirada de James parecía un poco más tierna. Hiciste un gran trabajo ese día. Si necesitas algo más tarde. Puedes venir a mí cuando quieras. Bajo la mirada inquisitiva de mis ojos, las puntas de las orejas de James se enrojecieron ligeramente. El oficial James apareció de repente y se fue de forma igualmente inexplicable. Chloe y yo recibimos el alta del hospital el mismo día. Alexander dijo que temía que Chloe me hiciera daño si sufría un ataque. Así que envió a un conductor a recogerme y llevarme de vuelta al apartamento de afuera. Él y William. Por otro lado, llevé a Chloe de vuelta a la antigua mansión de la familia Scarlett para que se recuperara. Me sentí bastante tranquilo al no tener que vivir bajo el mismo techo que ellos. También había algunas cosas que podía empezar a investigar. En mi vida anterior, estuve encerrado en el sótano. Me torturaron. Y finalmente murió. No creo que fuera la primera vez que Alejandro y Guillermo mataban a alguien.
Después de todo, el primer día me encerraron en el sótano. No había ni rastro de desorden. Parecía preparado específicamente para algún asunto turbio. Ahora que vivía solo, era justo evitar su vigilancia. En cuanto a las conexiones, saqué la tarjeta de presentación de mi bolsillo. No tenía un profesional aquí. Casualmente tenía algunas preguntas sobre el caso de secuestro y quería pedirle su opinión. Marqué el número. Y después de unos cuantos timbres contestó. Hola. Oficial James. Soy Scarlett. Me gustaría conocerte. Se oyó un revuelo caótico al otro lado. Bueno. Al día siguiente. En una cafetería. ¿Quieres decir que el secuestrador no tenía prisa en pedir un rescate al principio? James pidió un café para mí y se sentó frente a mí. Sí. No contactó con la familia Scarlett hasta el tercer día después de nuestro secuestro. ¿Por dinero? ¿No solían contactar a los familiares en 24 horas? Tomé el café y le di un sorbo antes de continuar. James pensó un momento y preguntó. ¿Había algo inusual en la familia Scarlett? No parecieron querer investigar más después. Si no fuera porque Chloe se volvió loca, parecería que este incidente nunca hubiera ocurrido. La familia Scarlett pagó el rescate al principio. Y luego tampoco nos pidieron que lo recuperáramos. Cualquiera podría pensar que a los ricos no les importaba el destino de ese dinero. Pero mis palabras despertaron las sospechas de James. ¿Crees que el secuestrador pretendía humillar a la familia Scarlett? Asentí. El hecho de que la familia Scarlett no hiciera mucho ruido después ni investigara el paradero del rescate era muy sospechoso. Y debe haber una historia detrás. Ya veo. Si encuentras algo más, recuerda contactarme. James se levantó y me dijo, también puedes contactarme si no hay nada específico. ¿Qué? Estaba recordando varios detalles de mi vida pasada y presente y no presté atención. Cuando levanté la vista, vi a James de vuelta mientras se alejaba rápidamente. Con razón es policía. Camina rapidísimo. 8 justo cuando pensaba en qué excusa usar para volver con la familia Scarlett. Alexander me envió un mensaje. El estado de Chloe ha mejorado mucho. La familia va a celebrar un banquete de compromiso para ella y William. Recuerda venir. Con una hermana a su lado, Chloe se sentirá mucho más tranquila. La familia William también es una gran empresa. Dejando de lado lo que le ocurrió a Chloe cuando fue secuestrada, ¿accederían los padres de la familia William a que su único heredero se case con un loco? Parece que hay algo más complejo entre ellos. De acuerdo. Llegaré a tiempo. Casualmente también quería volver a la antigua mansión de la familia Scarlett a ver si encontraba algo. Mientras lo pensaba, apareció otro mensaje en mi teléfono. James, ¿te has sentido mal últimamente? Se me ocurrió una idea, ¿estás libre mañana? James, acompáñame de vuelta con la familia Scarlett. James. Esta persona debe ser algo adulta. Llamé inmediatamente. Y me contestaron casi al instante, soy libre. Esta vez me tocó a mí estar lleno de interrogantes. El oficial James realmente sirve al pueblo sin vacilar. La familia Scarlett y la familia William van a celebrar un banquete de compromiso para Chloe y William. Quiero pedirle que se haga pasar por mi acompañante y asista. Esto será conveniente para nuestra investigación. Hubo un momento de silencio al otro lado de la línea. ¿Acompañante? Este tipo de identidad es la mejor para mantener un perfil bajo. Continué sin sospechar nada inusual. Al día siguiente llevé a James al banquete de compromiso de Chloe y William. Naturalmente tomé el brazo de James. Llevaba un traje ajustado. Y cuando toqué los firmes músculos de su brazo, no pude evitar exclamar ¡qué sensación! En el centro del pasillo estaba Chloe. Llevaba un vestido de satén blanco puro. Incluso después de haber sido maquillada con tanto esmero por una maquilladora profesional, aún se notaba el cansancio bajo su abundante maquillaje. Como si me hubiera notado. La mirada en los ojos de Chloe parecía envenenada. Y la miré sin miedo. Alexander. ¿Quién arrastraba a William para socializar?
También me vio. Cuando los vi caminando hacia mí. Los dolorosos recuerdos de mi vida anterior me invadieron la mente. Retrocedí un paso. Y la extraña emoción captó la atención de James. Me sostuvo la cintura desde atrás. ¿Qué pasa? El calor a mis espaldas me devolvió la consciencia. Me serené y le sonreí. No es nada. Estos tacones no son muy cómodos. Scarlett. ¿Quién es? Alexander miró a James y preguntó. James. Mi novio. James. Este es mi hermano Alexander. Naturalmente acerqué a James y lo presenté. Los dos se saludaron con la cabeza. Inventé una excusa para ir a ver a la novia y caminé solo hacia el salón. Felicidades. Chloe. Tomé una copa de vino tinto y le dije, ¿cómo te atreves a aparecer en esta familia escarlata? Chloe, a quien acababan de diagnosticar estable, no se atrevió a perder los estribos en ese momento. Apretó los dientes. Pero superficialmente parecía tranquila. Soy la hija legítima de la familia escarlata. ¿De qué tengo que tener miedo al regresar a mi hogar? Con el rabillo del ojo vi a William caminando hacia nosotros. Fingí torcerme el tobillo. Y casi toda la copa de vino tinto se derramó sobre el vestido blanco como la nieve de Chloe. ¿Estás bien, Chloe? Me acerqué rápidamente para limpiarle las manchas del vestido. Mis manos nerviosas mancharon el vino tinto por todas partes. Al ver eso, Chloe estaba a punto de abofetearme. Inmediatamente la agarré de la muñeca. Con la voz ligeramente temblorosa, dije, lo siento. Chloe. Tu vestido está todo sucio. Ve, cámbiatelo rápido. La palabra sucio dejó a Chloe y a William paralizados. William echó un vistazo a las manchas rojas brillantes en la falda blanca como la nieve y finalmente no dio un paso adelante. Los ojos de Chloe estaban rojos. Y sus manos aferraban con fuerza el dobladillo de su falda. Como si estuviera a punto de abalanzarse sobre mí y destrozarme al instante siguiente. Mira, mira. A tu demonio todavía le importa. ¿Qué vas a hacer? Le susurré a Chloe al oído para que solo nosotras pudiéramos oírlo. Mis repetidas provocaciones finalmente hicieron que Chloe perdiera el control. Y me empujó con fuerza al suelo. Con un grito de alarma, caí al suelo. Y la copa de vino rota me dio en la palma. James, que vio el alboroto, corrió hacia mí y se agachó preocupado para ayudarme a levantarme. ¿Estás bien? Mira. Empieza la obra. Todos los invitados en la sala nos miraban. Con los ojos rojos. Negué con la cabeza. Está bien. Después de lo que ha pasado, Chloe. Es normal que esté enojada conmigo. Cállate. Chloe tenía miedo de que revelara más. Y ella gritó y estaba a punto de venir a golpearme. Fue James quien la detuvo. Ya basta. No. Te demoras en pedirle a tu familia que regrese para asistir al banquete de compromiso. ¿Pero quieres humillarla en público? Él me protegió y continuó. Si no la aprecias. ¿Por qué te molestaste en buscarla de vuelta y entristecerla sin motivo? Bien hecho, señor James. Mientras admiraba a James. Talento natural. También sentí una oleada de emoción. ¿Cuánto tiempo hacía que alguien no me apoyaba y me defendía? Así era como se sentía tener a alguien en quien confiar. Recordado por James. Los invitados recordaron de repente que yo era la hija legítima. La hija biológica que los padres de la familia Scarlett no pudieron encontrar antes de fallecer. También era la hermana menor del actual jefe de la familia Scarlett, Alexander. Los padres de la familia Scarlett le habían ordenado que la encontrara a toda costa. Ha ocupado el lugar de otra persona durante tantos años y realmente se creía una jovencita. Si los padres de la familia Scarlett estuvieran observando desde el cielo y vieran a su propia hija biológica siendo acosada de esta manera. Me pregunto si se arrepentirán de criar a este desgraciado desagradecido. Los susurros a mi alrededor hicieron que la cara de Chloe se sonrojara. Abrió y cerró la boca varias veces, pero no supo cómo defenderse. Al final simplemente se levantó la falda y salió corriendo.
Chloe. Alexander estaba a punto de perseguirla. Pero entonces se giró y nos miró a James y a mí con expresión avergonzada. Oscurecí los ojos y dije en voz baja: Hermano, ve a buscar a Chloe rápido. No dejes que pase nada más. Después de que Alexander se fue, las voces compasivas a mi alrededor se hicieron más fuertes. Inventé la excusa de que no me sentía bien y tiré de James para que se fuera primero. Siguiendo mi memoria, caminé hasta el fondo del pequeño jardín del patio trasero. James pensó que solo había salido a caminar para aliviar mi mal humor y me consoló, diciendo: no estés tan triste. Después de todo, llevan tantos años viviendo juntos. No me importa nada. Miré a James a los ojos. Y no había rastro del desaliento anterior. Mis padres, que de verdad querían encontrarme, ya se fueron. Seguí caminando. Todo ha sido demasiado fácil para Alexander desde que se hizo cargo de la familia Sfarlett. No importa qué terreno quiera urbanizar. Él puede gestionarlo. Si no me hubieran secuestrado de repente esta vez, de verdad que lo consideraría un prodigio empresarial. No podía decirle a James que Alexander me había asesinado. Solo podía justificar mis sospechas basándome en algunos recuerdos. Lo encontré. Al ver la cabeza y a ella, cubierta por una maleza abrupta frente a mí, corrí hacia allí emocionado. Tras asegurarnos de que no había nadie, James y yo abrimos la puerta de hierro que estaba en el suelo. Detrás de la puerta había una larga escalera. En mi vida anterior, me patearon desde estas escaleras hasta el sótano. Saqué mi teléfono para iluminar el camino. Seguí a James por las escaleras. El dolor insoportable de mi vida anterior me seguía estimulando. Me sujetaron la mano fría. Y el calor del contacto de nuestra piel calmó mis neuronas tensas. No tengas miedo. Me apretó la mano suavemente. Al llegar al sótano, apareció ante nosotros una enorme sala subterránea. Este era el lugar. El lugar donde me enterraron en mi vida anterior. Al fondo de la habitación había una gran cama de hierro. ¿Quién pondría una cama así en un sótano? Había un sótano cuya entrada estaba cubierta de maleza. Pero el interior estaba impecablemente limpio. Incluso se podía oler el aroma a desinfectante. Como policía, James presentía que este sótano no era tan sencillo. Sacó su teléfono y tomó algunas fotos. Luego me jaló de vuelta al suelo. Restauramos el terreno a su estado original. En cuanto salimos del pequeño jardín, conocimos a William. Miró hacia atrás con nerviosismo. ¿Qué hacías en el jardín? Para no despertar sus sospechas, me acurruqué junto a James y le dije: Coca, esta mentira. ¿Qué crees que harían un hombre y una mujer en un pequeño jardín? Antes de que William pudiera hablar, arrastré a James. ¿Por qué el oficial James? Respiración repentinamente más pesada. 10, ya que no teníamos pruebas concluyentes. Aún no podíamos hacerle nada a Alexander. Y solo podíamos esperar y reunir más información. Al día siguiente fui al hospital como voluntaria. Quizás porque nunca había sentido el amor de mis padres desde niña. Cuando hacía voluntariado, me gusta especialmente ir al departamento de obstetricia para ver a esas familias felices de tres. Una figura familiar me llamó la atención, aunque estaba bien abrigada. Reconocí a Chloe al instante. Tanto la familia Scarlett como la familia William tienen hospitales privados a su nombre. ¿Por qué había venido hasta este hospital público? La seguí en silencio y la vi entrar a la consulta de ginecología. Este feto tuyo ya es bastante grande. El aborto con medicamentos definitivamente no es posible. Escuché decir al médico que estaba dentro. ¿Aborto médico? ¿Feto? ¿Estaba Chloe embarazada? Esta noticia me llenó de emoción. El hecho de que viniera aquí en secreto para abortar significaba que este niño era un Williams. Saqué mi teléfono sin hacer ruido y me escondí en un rincón para marcar los números de varios paparazzi. ¿Quieres noticias importantes sobre la familia Scarlett y la familia William? Después de eso, les envié una dirección. Chloe, ¿no te sentiste rara en la sesión? Esta vez has caído en mis manos.
Adentro. Se oyó el sonido de Chloé desmoronándose, luego la cirugía. No puedo contener esto en el estómago. Al ver que Chloé no parecía estar bien, el médico no quiso causar más problemas y le ordenó una cirugía. Salga y pague la tarifa. Y luego esperar en la puerta del quirófano. Antes de que Chloé saliera, salí del hospital. Naturalmente. Alguien armaría un gran alboroto por lo que pasó después. Claro que sí. Al despertar al día siguiente vi la notificación de chismes. La hija de la familia Scarlett se hizo un aborto en el hospital. ¿Está en peligro la relación entre la familia Scarlett y la familia? Le envié un mensaje a James por si acaso ocurría algo y luego fui a ver a la familia Scarlett. Definitivamente tenía que ver este maravilloso espectáculo con mis propios ojos. Nada más cruzar la puerta. Escuché la discusión entre Chloé y William. Chloé, ¿no te sentiste rara en esa sesión? Estaba rodeada de paparazzi en el quirófano. No se hizo el aborto. Ahora estaba sentada en el sofá, llorando con la cara tapada. Y el rostro de William estaba tan oscuro que parecía que el agua pudiera gotear. Nuestra familia William jamás se casará con una mujer así. Estaba bien cuando nadie lo sabía. Pero ahora todo el mundo está difundiendo el rumor de que el niño no es mío. No lo tolero. William encendió un cigarrillo y le dijo a Alexander, el contrato matrimonial entre la familia Scarlett y la familia William no se puede cancelar. Alexander miró a William con intensidad. William apretó los puños como si intentara contenerse. Hermano. Regresé para ver qué había pasado en casa. Hablé a tiempo e interrumpí su conversación. En cuanto terminé de hablar, los tres me miraron con expresiones diferentes. ¿Volviste para reírte de mí? Chloé se levantó y me señaló. Gritando. Chloé, ¿no te sentiste rara en esta sesión? Esta también es la casa de Scarlett. Por primera vez. Alexander le habló a Chloé con un tono reprochador. Chloé se mordió el labio y volvió a sentarse. Todavía me miraba con resentimiento. William, quien siempre me había sido indiferente, esta vez fue inesperadamente amable. Ahora que lo pienso. Scarlett aún no se ha comprometido. ¿Lo ha hecho? Me miró de arriba a abajo sin disimularlo. Y me dio tanto asco que casi vomité. El señor Lin tiene muy mala memoria. Traje a mi novio de vuelta el día que tú y Chloé se comprometieron. En mi vida anterior. Después del suicidio de Chloé, Alexander también dijo que el contrato matrimonial entre las dos familias no podía rescindirse. Y me propuso matrimonio con William. ¿Quién lo hubiera pensado? Y en el banquete de compromiso puso las imágenes de mí siendo humillada por los secuestradores. Reabriendo brutalmente mis heridas. Scarlett. Eres hija de la familia Scarlett. La única hija. Hermano. Chloé no lo podía creer. Como si también supiera que Alexander se disponía a abandonarla. 11. No quiero casarme con una mujer con pasado. Miré a William con desdén. Solo mirarlo me hizo sentir sucio. Justo cuando William estaba a punto de perder los estribos, la puerta se abrió de golpe. ¿En qué época estamos? ¿Aún existen los matrimonios concertados? James entró y usó su cuerpo para bloquear la mirada de William. Este es un asunto de nuestra familia Scarlett. Es mejor que los forasteros no interfieran. Dijo Alexander. Sus ojos se clavaron en James con una mirada peligrosa. No importa quién sea. Siempre hay que acatar la ley. Señor Alexander. No se pase de la raya. Dijo James sin ceder en absoluto. Alexander sonrió y nos miró a James y a mí. Luego dijo con una carcajada. El señor James está bromeando. Claro. Para el matrimonio. Ambas partes deberían estar enamoradas. Tras recibir una respuesta afirmativa, James me sacó y abandonó a la familia Scarlett. Detrás de nosotros, se oían los gritos desconsolados de Chloé. Me giré y miré la vieja mansión de la familia Scarlett, que proyectaba una larga sombra bajo el sol poniente. Arrugé levemente las comisuras de los labios y pensé, ya no lo aguanto. Hay más diversión por venir.
James me envió a casa. Abajo. Le pregunté si quería subir a tomar una taza de té. Se sonrojó y pareció un poco indeciso. Está bien si es un inconveniente. Antes de que pudiera terminar la frase. Vamos. ¿A qué piso? El serio oficial James subió un paso delante de mí. He investigado los proyectos desarrollados por la familia Scarlett en los últimos años. Dijo James mientras me mostraba la información de su teléfono. Me incliné para examinarla más de cerca. Y mi cabello, que se me caía, le cayó sobre la cara. James no pudo evitar extender la mano y acomodarme el pelo detrás de la oreja. Levanté la vista. Y nuestras miradas se cruzaron por casualidad. Por un instante la atmósfera era extremadamente ambigua. Observé cómo su rostro se acercaba poco a poco. Y el corazón me dio un vuelco. El repentino timbre de un móvil rompió la atmósfera ambigua que reinaba en el aire. Nos separamos rápidamente y nos sentamos en lados opuestos. Está bien. Lo entiendo. Mañana iré a echar un vistazo. Después de colgar el teléfono, James dijo con cierta vacilación, mañana vamos a un parque de atracciones. ¿Tan repentino fue el cambio de tema? Abrí la boca, pero tenía la garganta demasiado seca para decir nada. Mi colega dijo que había gente causando problemas en la entrada del parque de atracciones, desarrollado conjuntamente por las familias Scarlett y William. Creo que podría tener algo que ver con ellos. Oh. Cuando supe que era un asunto oficial, me sentí un poco decepcionado. El día siguiente era el 12º. Era un día soleado. A la entrada del parque de atracciones. En cuanto James y yo llegamos a la entrada, vimos una multitud reunida en la plaza. Se dice que muchas familias no querían mudarse cuando adquirieron este terreno. Más tarde. De alguna manera. De repente. Se construyó este parque de atracciones. Se oían susurros por todas partes. En medio de la multitud había un anciano harapiento. Con un cartel colgado en el pecho que decía, «Busca a mi hijo». James sacó su identificación policial y dispersó a la multitud. Ayudé al anciano a levantarse y le dije. «Hola, señor. Quisiera hacerle algunas preguntas para obtener información». No le dije que era de la familia Scarlett. Llevamos al anciano a un restaurante cercano y le pedimos comida. «Señor. Algunos dijeron que estás aquí a la entrada de este parque de atracciones todos los días. ¿Se perdió tu hijo?». Le serví una taza de agua caliente al anciano y le pregunté. El anciano se lamió los labios. Antes de que se desarrollara este parque de atracciones, era un pueblo. Y nuestra familia de 3 vivía aquí. El anciano, enjugándose una lágrima, nos contó lo que había pasado. Un día, un grupo entró corriendo a nuestra casa y dijo que iban a adquirir el terreno. Los aldeanos de aquí se ganaban la vida cultivando este pequeño terreno. Si nos lo quitaban, ¿cómo sobreviviríamos? Había muchas familias y mucha tierra de cultivo en este pueblo. Se dice que el jefe no quería gastar tanto dinero en compensaciones. Así que enviaba gente a causar problemas de vez en cuando. Muchos no soportaron el acoso y aceptaron la pequeña cantidad de dinero para irse a trabajar a otros lugares. Mi hijo sufrió daño cerebral por fiebre alta de niño. Mi esposa y yo somos mayores. Y nadie nos contrataría si fuéramos a trabajar fuera. ¿A dónde más podríamos ir si nos íbamos de aquí? El anciano tomó un sorbo de agua y continuó. Una vez. Cuando mi hijo llegó a casa y vio que nuestra tierra había sido destruida por esa gente. Salió corriendo a ajustar cuentas con ellos. Y nunca regresó. El anciano lo dijo después. La salud de su esposa se deterioró día a día mientras buscaba a su hijo. Falleció unos años después. Pero él persistió en la búsqueda. Si está vivo o muerto, tengo que saberlo. Aunque esté muerto. Tengo que traerlo de vuelta y enterrarlo con su madre. Las manos delgadas y ásperas del anciano temblaban al sostener los palillos. Antes de saber el paradero de su hijo. Su fe lo obligó a seguir con vida. Le dejé una suma de dinero al anciano y le dije que investigaríamos el asunto a fondo, y le pedí que se cuidara. Entre sus infinitos agradecimientos, el anciano
Salí del restaurante en silencio, mirando el parque de atracciones a lo lejos con sus brillantes luces. Solo sentí que era la guarida del diablo que devoraba gente. Fue realmente irónico construir un reino de alegría sobre todos y lleno de quejas. 13. Una persona viva definitivamente no desaparecería en el aire. Confiar solo en mi fuerza no fue suficiente para descubrir los crímenes de Alejandro y Guillermo. James llevó al anciano a la comisaría para registrar la desaparición y, al mismo tiempo, le tomaron una muestra de ADN. Me llamaron varias veces a la vieja mansión de la familia Scarlett. Simplemente me pidieron que considerara casarme con la familia Lynn. Curiosamente, después de haber cumplido mi obsesión, no vi a Chloe durante estas visitas. Alexander estaba sentado frente a mí y estaba a punto de convencerme un poco más cuando sonó su teléfono. ¿Qué pasa? Justo cuando pensaba si aprovechar la oportunidad para escabullirme, oí el rugido furioso de Alexander: inútiles idiotas. Ni siquiera pueden con algo tan simple. ¿No te lo dije entonces como si se hubiera dado cuenta de algo? Dejó de hablar al instante. Scarlett. Algo anda mal con la empresa. Así que tengo que volver primero. Piensa en lo que te dije otra vez. Dijo y se fue a toda prisa. Oí el motor del coche arrancar afuera. De pie junto a la ventana, me aseguré de que el coche se hubiera marchado. Y entonces llamé inmediatamente a James. Al amparo de la noche, James y yo volvimos al pequeño jardín. Apartamos la maleza, pero descubrimos que la puerta subterránea estaba cerrada con varias cadenas. De repente oímos un ruido detrás de nosotros. James me jaló y rápidamente se escondió tras los arbustos. Había tanto silencio que podía oír los fuertes latidos de su corazón en el pecho. Fuiste tú quien insistió en urbanizar ese terreno conmigo en aquel entonces. La voz furiosa de William llegó desde afuera. James y yo contuvimos la respiración y escuchamos. Mi intuición me decía que William diría algo importante. Así que saqué mi teléfono y, sin hacer mucho ruido, activé la función de grabación. Lo hicieron sin ningún problema. ¿Por qué iba la policía a investigar ese parque de atracciones? Aparte de ti y de mí. ¿Quién más sabría lo que pasó entonces? William caminaba de un lado a otro, inquieto. Parecía que estaba hablando por teléfono con Alexander. Dije entonces que no era apropiado enterrar a ese idiota en el parque de diversiones. Ahora solo queda rezar para que esos policías solo estén fanfarroneando. Me quedé tan sorprendido que abrí los ojos como platos. Ya lo sabía en mi vida anterior. Alexander y William no mostraron ningún miedo ni piedad al matarme. Debieron haber hecho cosas así antes. William se alejó maldiciendo. Alexander se fue hoy temprano. Y llegó a casa de la familia Scarlett justo después. Parecía temeroso de que descubrieran algo. Creo que hay algo siniestro en este sótano. Dije mientras miraba esas gruesas cadenas. Salgamos primero y empecemos la investigación desde el lado del parque de atracciones. Dije. Aprovechando que nadie nos había visto, James y yo salimos juntos de la vieja mansión de la familia Scarlett. Había un tribunal instalado afuera del parque de atracciones. Alexander y su asistente negociaban con la policía. James le entregó la grabación de su teléfono al agente a cargo del caso de la persona desaparecida. Pronto dejó escapar un suspiro. Llegaron varias patrullas más. Los policías, completamente armados, entraron al parque de atracciones con perros policía. Me escondí en las sombras y observé. 14 al amanecer. En lo profundo del parque de atracciones. Se oían los ladridos de los perros policía. Hay algo aquí. Después de un rato. La policía desenterró un paquete destrozado en un terreno abierto y lleno de maleza junto a la noria. Dentro había un cadáver. Alexander y William fueron detenidos. Aunque se negaron a admitir que el cadáver tuviera algo que ver con ellos, la grabación que presenté se convirtió en una prueba crucial. El informe forense demostró que el cadáver masculino era el hijo desaparecido con discapacidad intelectual del anciano que había denunciado el caso hacía unos días. Y llevaba muchos años desaparecido. Justo cuando ambos intentaban hacer un último esfuerzo por defenderse, me excusé diciendo que había un olor extraño proveniente del jardín trasero de la familia Scarlett y llamé a la policía.
Bajo mi supervisión, la policía abrió la puerta subterránea en lo profundo del jardín. En el sótano. Allí estaba el cadáver de Chloe. Estaba tan descompuesto que no se podía reconocer su rostro. Y solo había las huellas dactilares de Alexander y William en el cadáver. Ante evidencia tan irrefutable, ya no podían negar sus crímenes. La alianza que habían forjado mediante amenazas a lo largo de los años se derrumbó al instante. Los dos empezaron a culparse mutuamente. Diciendo que el otro era el culpable, aprovechándose de que no había nadie en la familia Scarlett. Encontré evidencia en la computadora de Alexander de todos los medios ilegales que él y William habían usado a lo largo de los años para adquirir terrenos y construir edificios. Y se la entregué a la policía entre 15 y 3 días después. James se veía agotado. Vino a verme. Alexander y William confesaron. El hijo del anciano acudió a ellos para exigirles una explicación y fue golpeado accidentalmente hasta la muerte. James dijo: TSK. Son muy audaces. No han cambiado nada. Dije con un suspiro. En mi vida anterior. Después de que me mataran. Sellaron mi cuerpo directamente en el sótano. ¿De verdad estaban tan seguros de que nadie lo descubriría? ¿Y Chloe? ¿Cómo murió en el sótano? Aunque también murió en mi vida anterior. Estos dos hombres estaban tan decididos a vengarla. Alexander dijo que como William ya no quería casarse con Chloe, serías tú quien se casaría con alguien de la familia Lynn. Así la alianza no se rompería. James dijo con una expresión de vacilación al contarme esto. Entonces, en ambas vidas, fui su primera opción como sacrificio. Como resultado, Chloe escuchó su conversación. Amenazó con revelar la verdad y desprestigiar a ambas familias. Reflexioné un momento. Chloe era, sin duda, ese tipo de persona. Impulsiva y descerebrada. Después de eso, los tres tuvieron una pelea. Durante la pelea, Chloe fue empujada escaleras abajo. 16 en mi vida anterior. Estos dos hombres podrían culparme de mi muerte y vengar a Chloe. Pensé que había un afecto verdadero allí. Inesperadamente, tras cumplir con la orden de Ran, en esta vida, tuvieron un conflicto y la mataron con sus propias manos. Desde el principio. Estas tres personas solo querían expulsarme como sacrificio. Pero no esperaban que hacer el mal les pasara factura. Debido a la gravísima repercusión social del caso de Alexander y William, las autoridades judiciales celebraron un juicio y dictaron sentencia lo antes posible. Ambos fueron condenados a muerte por múltiples delitos, incluyendo homicidio doloso y el delito de violación de los derechos de propiedad ajena, etc. Y fueron castigados en consecuencia. Cuando recibí la llamada, viajaba en Jen con James. La señorita Scarlett. ¿Quieres llevar las cenizas de Alexander para enterrarlo? Me acomodé apoyándome en James y dije, no hace falta. Es un criminal. ¿Cómo podría tener la oportunidad de ser enterrado en paz? Después de colgar el teléfono, miré las hermosas flores frente a mí, sonreí a la persona a mi lado y dije, oficial James. En un paisaje tan hermoso. ¿De verdad no piensas en proponerme matrimonio? 17 en un sueño. Me llamo Scarlett. Justo ahora. Morí. El dolor insoportable finalmente remitió. Y mi alma abandonó mi cuerpo y flotó en Midra. Mirando mi cuerpo destrozado y a los dos hombres de pie junto a mis extremidades. Que eran como demonios. Uno era mi hermano. Y el otro era mi amigo Chloe Atkinsilfield Weises. Te hemos vengado. Dijeron, Escarlata, te quedarás en este sótano para siempre. Dijeron. Así que realmente morí sin un lugar de entierro apropiado. El alma equivocada estaba atada en el sótano y no podía ir a ninguna parte. No sé cuánto tiempo había pasado. Sentí que mi alma estaba a punto de disiparse. Pero de repente, la puerta de hierro oxidada se abrió de golpe y entró un hombre que parecía un dios. Miró mi cuerpo desparramado con lástima y llamó a un médico forense para que me sacara del sótano. De repente, Internet se llenó de insultos hacia Chloe. Y ni siquiera se atrevió a salir.
Alexander y William fueron arrestados y esperaban la sentencia. Como no tenía parientes, mi cuerpo permaneció en la cámara frigorífica. Ese hombre realizó los trámites con el médico forense. Me llevaron a incinerar. Y luego me enterraron en un cementerio público. Lo vi colocar un ramo de manzanilla en el suelo y decir: espero que tengas más suerte en tu próxima vida. La niebla frente a mí se disipó. Y vi el rostro del hombre James. Me desperté sobresaltada del sueño. James a mi lado dormía plácidamente. Así que así fue. Acaricié mortalmente los ojos y las cejas de James, que estaba dormido. En mi vida anterior, Alexander y William también fueron castigados. Pero James me dio la última pieza. Por eso tengo este destino con él en esta vida. 18 después de viajar por Yunnan, que tiene un clima primaveral todo el año. Regresé a la empresa familiar Scarlett. Como único heredero. Heredé todo el negocio familiar. Aunque me hice cargo de una enorme fortuna, no estaba muy contento. Este lugar cargó con la sangre y las lágrimas de tanta gente. No todos tuvieron la suerte de tener la oportunidad de empezar de cero. Encargué a alguien la venta de todos los bienes a nombre de la familia Scarlett. Encontré a las familias de las víctimas de entonces y les compensé lo mejor que pude. Luego dejé escapar un suspiro bajo. Con solo la ropa que llevaba puesta. Comencé una vida normal con James.